Eh, Hay dos asuntos que, decía yo, pasaron de noche y que son muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la extradición del señor Lozoya, el exdirector de Pemex. La Fiscalía da a conocer que este señor, que fue detenido en España, acepta ser extraditado por voluntad propia, porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia y informa sobre lo que realmente sucedió. Este es un tema importantísimo. Nos habíamos detenido en el tiempo porque es el caso de Odebrecht, en donde se dieron sobornos. Esta empresa brasileña sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos. Lo mismo pasó en México. La diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos hubo castigo, no hubo impunidad. Incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos, y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad. Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México, yo digo la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción. Entonces, va a ser muy interesante el que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero. Tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron, como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a $200 millones más de su precio real. Entonces, ahí sí se termina la investigación, además de dar a conocer quiénes recibieron dinero, porque esto se da precisamente cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, es cuando se dan estos sobornos. Entonces, además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad para que no se repitan estos hechos de corrupción vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron, porque en el caso de la planta de fertilizante se habla de $200 millones que se pagaron, repito, de más. Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos $200 millones al gobierno. Y este dinero va al pueblo, va al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces es una muy buena noticia. Y la otra es la declaración que también le correspondió hacer, porque es parte de sus funciones, de sus facultades, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, acerca de que ya se tienen indicios, ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque sí permeó. La corrupción se da de arriba para abajo, pero durante todo este periodo neoliberal
que fue un periodo de pillaje. Informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto, si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al mediodía. Y en la noche, uno de los acusados obtiene su libertad. El principal responsable obtiene su libertad. Un juzgado le da la libertad. Entonces se investiga de inmediato porque era una afrenta. Imagínense la burla, el fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa, y en menos de 24 horas un juez, una juez en este caso, el juzgado le da su libertad. Entonces fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejar en libertad a esta persona. Por esa investigación y con las pruebas suficientes se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso, algo que nos ha dolido mucho, que tiene que ver con la corrupción, como el caso de Lozoya, y con la impunidad que imperaba. Para aquellos que dicen que sí que hemos hecho, ahí están estas acciones. Como decía el general Francisco J. Múgica, hechos, no palabras.